lleva ya tiempo escribiendo. Y vamos a conversar con Amalia Maruán, una mujer pionera en el campo de la criminología, cuando no era tan fácil abrirse camino en esta especialidad porque estaba íntegramente dominada por hombres. Porque ella, antes de escribir sobre sucesos, crímenes, violencia, estudió Derecho y Criminología. Fue detective privado, tuvo su propia agencia y posee una de las primeras licencias otorgadas por el Ministerio del Interior. Vamos a hablar un rato con ella porque esta novela que nos presenta y que lleva por título Vivir como si ya hubieras muerto, una novela que puedo aseguraros, puedo garantizaros que no podréis dejar de leer hasta llegar al final. Engancha su trama y enganchan sus personajes. Hoy, lógicamente, nos vamos a desvelar lo que ocurre a lo largo de las páginas y menos el final. Si tenéis ganas de leer una novela negra, no perdáis la ocasión y aprovechad a leerla. Y si la recomendáis, como antes hemos comentado, en vuestro círculo de amistades o redes sociales, será una buena acción. Bueno, Amalia, ¿cómo es eso de ser mujer en un mundo de hombres y además en un ámbito como el de los detectives privados? ¿Has tenido que callar muchas bocas algunas veces? Pues ser mujer en un ámbito de hombres desde el año 86-87 que yo empecé hasta ahora era complicado. A mí no se me puso demasiado difícil. Sí que es verdad que tuve mucho apoyo porque tenía compañeros estupendos en la profesión, hombres, pero también porque fuimos una promoción que irrumpió de golpe. Muchas mujeres entramos en el ámbito judicial y en el ámbito de la criminología y como detectives, y yo creo que no tuvo más remedio que acogernos y decir, vamos a formar un equipo con ellas porque no son nuestras rivales. Sí que era difícil y pasaban cosas anecdóticas, pero yo nunca me sentí incómoda trabajando en este ámbito. Pero en alguna ocasión me has comentado que cuando llegaba algún cliente decía, quiero hablar con el detective. Eso pasaba siempre. Sí, soy yo. Eso pasaba siempre. Yo abría la puerta del gabinete, que estaba en Alicante, tenían una agencia con otra compañera, con Carolina, y jamás entró nadie diciendo, buenas tardes, tengo cita con usted. Siempre era, buenas tardes, por favor, diga al detective que ya estoy aquí. Entonces, esto había que ganárselo, ¿no? Porque, primero, no solo porque eras mujer, sino porque además eras muy joven. Yo tenía 22 años. Entonces, tengo 54. Ha llovido un poco. Si ya es difícil muchas veces en cualquier campo de hombres, siendo mujer, entrar, con esa juventud era complicado. Todavía más. Bueno, esta es tu primera novela. ¿Te ha costado mucho? ¿Has incorporado cosas vividas como detective privado en la trama? ¿Hay alguna parte que sea autobiográfica? Costarme, me he sentido muy cómoda en la novela, en el recorrido largo. Yo escribía relatos cortos y para mí es muchísimo más complicado un relato corto que una novela de largo recorrido. Me lo he pasado mucho mejor. Y como incorporar cosas que haya vivido detectives, seguro que sí, porque se te queda en el equipaje personal. Aunque no hay nada que sea traducido de la realidad. No esto de que son casos reales, no. Ni que te haya ocurrido a ti, ni que me haya ocurrido a mí, no. Es ficción y es ficción. Es ficción. La trama se desarrolla durante 3 días en Madrid. Condensar todo lo que ocurre en la novela en 3 días ¿no es un poco complicado? ¿Te ha resultado complicado? En un día pasan muchas cosas, Miguel. Pero muchas, desde por la mañana hasta por la noche pasan un montón de cosas, en 3, multiplicado por 3, pero además uso un pequeño recurso, no me gusta abusar de él, pero es el evocar, esta frase en inglés, el flashback, que me gusta menos, pero de evocar el pasado para, con un hilo conductor, llegar a la trama que estamos viendo, ¿no? Pero en 3 días pasa de todo, siempre decimos que en un segundo nos cambia la vida. Creo que en 3 días pasa. ¿Y por qué el título de la novela Vivir como si ya hubieras muerto? Hay que llegar al capítulo 7. Al final del capítulo 7 descubrimos por qué se produce esa frase. No voy a decir nada más, Sergio, no lo cuento, pero ahí se condensa, en esa frase se condensa todo, casi. Dame 3 palabras para describir el libro. ¿De qué va el libro?
Bueno, 3 palabras es poco. Dame 3 argumentos, 3... 3 argumentos. Hay un argumento principal, que es el que viene y no pasa nada porque como no lo voy a destripar, es un crimen. Pero hay otros 2 argumentos que podemos decir están enlazados, haciendo que todo al final se cierre en un círculo para mí sorprendente y espero que para vosotros más todavía. Pero es una novela negra, es una novela de intriga, de misterio, de detectives, policíaca. A ver, encasillarla en un género yo creo que va a ser complicado porque a mí me gustan, en la trama lo que me gusta desarrollar es tanto una parte intimista como una novela de suspense, que yo creo que es como se puede llamar, porque desde el principio al final es de suspense, sí que tiene partes de novela negra o de thriller judicial, y hay un término de detectivesca, que es como, que ya no se usa mucho, pero a mí me parece que le va perfecto. ¿Y cómo es el día a día de tu creación? ¿Cómo es tu método de creación? ¿Te sientas siempre a la misma hora? ¿Tienes momentos de inspiración? ¿Escribes en cualquier lugar, en cualquier papel, incluso en servilletas cuando se te ocurre una idea? Lo del día a día, en la misma hora, imposible. O sea, yo no sé, yo trabajo, soy madre, quiero decir, me encantaría tener ese espacio diario donde poder tener esa disciplina de escribir. Lo que sí que te acompañan en el proceso, que es un poco como si estuvieras algo desquiciado, todos los personajes o alguno de ellos, una escena, entonces en un momento viene una idea y tienes que anotar, porque luego se te olvida. Pero si compráis muchos libros, a lo mejor consigo tener ese espacio diario. ¿Y qué autores han influido en ti y en tu estilo? Y también, ¿quiénes te han servido de inspiración a la hora de escribir esta novela? Es que yo he leído de siempre. Cuando vivía en Alicante recuerdo que en las bibliotecas, ahora se usa menos, pero yo creo que muchos hemos sacado el préstamo de libros, ¿no? No te podías comprar todo lo que salía, entonces intentabas ahí, siempre en las 2 que teníamos, tenía el carnet de las 2 y alternaba. Pero desde el inicio, pues desde Agatha Christie como todos, Conan Doyle, pasando por Dan Brown, la época de John Grisham que se devoró, yo creo que todo lo que había, ¿no?, en el mercado de novela de abogados. Y si nos vamos más reciente, pues he descubierto hace poco, gracias a una vecina que hoy no está aquí, porque están casi todos mis amigos, pero ella no ha podido venir, a un autor que me parece brutal, que es Pierre Lemaitre. Y todos creo que, sin que haya copiado nada de ninguna trama, deben haber influido. Claro. Los nórdicos que... Larson, todos, bueno, fantástico. Asa, me gustan todos. De hecho tengo hecho un dossier que si alguno lo queréis os lo paso por países de escritores que he leído y los que quiero seguir leyendo, pero no tengo tiempo. Entonces lo he hecho por Italia, Francia, países nórdicos, tengo ahí un listado. ¿Hay alguna escritora que antes fue policía, inspectora de policía, pero tienes alguna referencia de alguna mujer que antes hubiera sido detective privado y ahora es... Que escriba como detective privado, que haya sido detective, que haya sido policía, sí. Sí, por eso sí. Brigadas y policías, sí. Me encantaría, si hubiera alguna más me gustaría, pero no conozco a una detective real con licencia del ministerio que escriba novelas de detectives. ¿Te ha ocurrido en algún momento que cuando has escrito algo has pensado, esto el lector no se lo va a creer, es tal, demasiado, y luego cuando has visto casos dramáticos y duros en las noticias has pensado, a veces la realidad supera a la ficción, ¿no? Sin duda, la realidad supera a la ficción, eso seguro. Y sí que cuando he escrito algunas escenas en concreto, que ya hay algún lector que me está reportando, ¡jo, vaya escena! Pero es que eso pasa. Y lo duro es contarlo, porque vivirlo desde las noticias, que son 2 reseñas, es una cosa, pero hablar desde la víctima es otra. Porque podemos desvelar que uno de los personajes es un psicópata malvado. No descubro nada porque está en la solapa del libro. O sea, ¿se puede decir que los asesinos que son juzgados últimamente por los asesinatos de mujeres indefensas están reflejados en ese personaje del Vicky? Pues un psicópata, por definición, tiene
un trastorno de la personalidad, un trastorno de la conducta. Es un ser antisocial, no empatiza, no tiene remordimientos y además usa la violencia. Yo creo que todos los agresores de mujeres tienen una parte de psicópata como víctima. Entre los muchos personajes o lugares que pueblan la novela, nos encontramos a uno atípico y especial, que es el Parque de la Fuente del Berro. Es una zona desconocida prácticamente para la gran mayoría de los madrileños. ¿Por qué te ha interesado este parque? ¿Qué tiene de especial? Pues os pido que vayáis. Si no lo conocéis, y el que lo conozca, yo creo que lo va a entender. Es un parque que si tú vas por el día y está la colonia de los chalés y ves todo lo frondoso y te dices qué bonito, qué tranquilo, los pajaritos, aquí el sol, qué bien. Pero si haces el mismo recorrido, cuando empieza a caer el sol, hay tan poca iluminación en el parque y ves esas viviendas, lo que te transmite como mínimo es inquietud. Eso ya no me gustaría tanto vivir aquí. Esto ya se está... Y hay un peligro en el parque que se transmite en sí mismo, sin ser real. Y es un personaje importantísimo en la novela. Supongo que no has parado de escribir y que estarás moldeando ya tu próxima novela. También será un thriller, como se llama ahora la novela negra. ¿Vas a mantener algunos de los personajes? Será de suspense seguro. Imagino que habrá partes de thriller porque estoy en fase de documentación y me llevo a 2 personajes conmigo porque no los puedo dejar aquí. Tienen que venir. Tampoco descubro nada que está ahí. Mena se viene y otro que no os lo digo porque es divino y espero que os enamoréis de él igual que yo. ¿Qué es lo que más te gustaría que quedara como lección de tu novela? ¿Justicia, venganza, bondad? Pues un poco de todo, pero sobre todo que el esfuerzo, si se produce una victimización y tú quieres justicia, hay un camino para conseguirlo. El camino es la venganza. A lo mejor suena muy duro y suena muy mal, pero yo creo que la venganza equilibra el daño que te hayan podido hacer. Y eso es algo que está presente desde el inicio hasta el final. Cuéntanos un poco del personaje principal, de esa Verónica, o es preferible que lo dejemos. No me va a dejar. No te va a dejar. Bueno, Verónica Solí, que sí que lo pone ahí, es una abogada y por circunstancias que se producen en su trabajo, aparece alguien que hace que implosione todo en su vida de nuevo. No vamos a desvelar más. Hasta ahí. Bueno, y ahora como los políticos, tienes tu minuto de oro para que nos digas por qué tenemos que comprar y leer tu libro. Y recuerdo el título, Vivir como si yo fuera bueno. Bueno, yo creo que todos tenemos, por desgracia, en nuestra vida, cosas que nos pasan, muy duras, menos duras. Desde un vecino que toca el piano y nos molesta y no sabemos, dices, me lo mataría, hasta una cuñada insoportable, hasta un problema de salud grave, hasta una pérdida irreparable. Todos tenemos cosas que nos acontecen. Y yo lo que creo es que necesito transmitir entretenimiento. Es decir, yo lo que quiero es que cuando estéis leyendo la novela se os olvide todo eso, disfrutéis, estéis tan enganchados con los personajes, queráis saber lo que pasa y llegar al final, que durante ese tiempo, el que estéis con el libro abierto, consiga entreteneros. Solo quiero eso, conseguir que lo paséis bien. ¿Me he pasado de minuto? No, está perfecto. Muchas gracias, Amalia, por tus respuestas. Seguro que han servido para convencer a muchos para que van a leer el libro y va a ser una de las actividades más gratificantes seguro que harán en los próximos días. Digo días porque os garantizo que no van a ser más de pocos días, porque cuando empiecen a leerlo van a estar enganchados. Muchas gracias también a todos ustedes. Compren, regalen y lean libros, que es una actividad realmente gratificante. Y damos la palabra al público por si hay alguien que esté interesado en hacer alguna pregunta a la autora.